El calor crudo de la piel quemada quemó las fosas nasales de Evelyn Johnson, mientras las chispas de una pistola eléctrica azotaban las muñecas de su hija Naomi, de 20 años. 3 soldados de las fuerzas especiales blindadas se agruparon en semicírculo, como si estuvieran en una carnicería eligiendo un lugar para hacer un corte. Uno sujetó a Naomi por los codos, el segundo presionó su rodilla contra su espalda. El tercero apretó una varilla de metal que hizo temblar cada vena de la niña. «Confiesa», gruñó el sargento Matthews, mientras el chirrido del altavoz del casco le cortaba los oídos. «¿Dónde están los archivos? ¿Dónde está la evidencia?» Noemí jadeó y la sangre apareció en sus labios como una espuma escarlata. Las manos de Evelyn se habrían movido por sí solas hacia su hija, pero las ataduras de plástico se clavaron en sus viejas muñecas, exprimiendo las lágrimas de sus dedos entumecidos. El aire parecía espesarse, olía a sudor, a ozono y a impunidad. «Déjala respirar», graznó Evelyn. «Se está ahogando». «Señora mayor, usted es la siguiente», dijo el operador junior ajustando su ametralladora. La mirada de Naomi, una mezcla de horror y disculpa, se encontró con los ojos de su madre. Y entonces Evelyn se dio cuenta de que la trampa finalmente se había cerrado. El miedo dio paso a una fría determinación. Ella levantó la cabeza para que sus palabras llegaran a todos los cascos. «Kyle», dijo en voz baja, como si recordara a un hijo lejano. Luego, claramente, con una pausa, «Vincent Corbin». 3 nombres flotaban en el aire. Fue como si una extraña ráfaga de viento atravesara el pasillo. Los combatientes se quedaron paralizados. El sargento Matthews bajó el electrodo. El zumbido terminó a mitad de la frase. Las miradas bajo los visores blindados se dirigían unas hacia otras. Reconocimiento, miedo, una orden invisible, no tocar. En el silencio, el único sonido era el llanto roto y dolorido de Naomi. Y el mundo pareció contener la respiración junto con ella y Evelyn. El verano pasado, mucho antes del asalto, Evelyn estaba podando rosales cerca de una antigua iglesia bautista en el sur de Charlotte. Los niños decían que su jardín olía diferente, como si en cada copa de pétalos se escondiera un sermón de esperanza. Ella sonrió mientras los alumnos de primer grado alcanzaban los brotes rojos y escuchaban sus secretos sobre mascotas y rodillas raspadas. Ninguno de ellos sabía que unas calles más allá, en los archivos del juzgado del condado, se guardaba el expediente de Evelyn bajo el título Confidencial, una carpeta del grosor de la palma de la mano sellada con las letras E. D. Johnson, Archivos de Investigaciones Especiales. Cuando era niña, Evelyn participó en una marcha en Biltmore Avenue cuando la policía utilizó cañones de agua contra los estudiantes. Su entonces prometido, George McClintock, murió protegiéndola de una bala de goma que lo alcanzó en el corazón. Evelyn sobrevivió, pero dejó una huella gélida. Toda violencia estatal tiene nombres y firmas. Poco después, bajo un nombre falso, realizó una formación como enfermera en una clínica de veteranos militares, donde conoció a soldados de unidades secretas. Fue allí donde escuché por primera vez esos 3 nombres, susurrados en la sala de almacenamiento de morfina: Kyle, Vincent Corbin. Los soldados dijeron que este es el nombre que reciben las personas que pueden borrar a una familia de todas las bases de datos en una noche. Después de la guerra, se casó con el electricista Harold Johnson. Su hija Naomi nació tarde, cuando Evelyn ya tenía 45 años. Naomi creció siendo inteligente, una excelente estudiante, ganadora del premio de la Olimpiada de Química de la ciudad y voluntaria en un refugio de animales. Pero su juventud transcurrió a la sombra de unas líneas de archivo que su madre nunca le mostró. Parecía que cada logro de Naomi provocaba una respuesta invisible en algún lugar de las frías oficinas de los departamentos. Una noche, mientras tomábamos una taza de té de jazmín, Naomi preguntó: «Mamá, ¿por qué llevas el mismo relicario, viejo? Él está todo desaliñado». Evelyn agarró la cadena de plata que sostenía una pequeña foto de George y respondió: «Porque el pasado mantiene el futuro en equilibrio». Naomi se reclinó en su silla y miró por la ventana hacia el jardín.
Entonces necesito conocer mi pasado también, de lo contrario caeré. La conversación terminó, pero las preguntas comenzaron a brillar en los ojos de la niña. Una semana después, Naomi solicitó una pasantía en los archivos del condado, con la intención de investigar archivos de los programas antiprotestas del gobierno. Estudió despachos, protocolos de interrogatorio y listas de agentes encubiertos. Y cuanto más cavaba, más a menudo aparecía un coche gris sin matrícula cerca de la casa. Durante uno de estos paseos, 2 hombres de traje se acercaron directamente a ella y le ofrecieron corregir su rumbo profesional, un eufemismo que Naomi desvió con una mirada aguda. Se fueron, dejando atrás una tarjeta de presentación con las palabras Comité Coordinador Federal grabadas en ella. Evelyn lo encontró entre las páginas de un libro de texto y sintió el mismo sabor metálico en la boca que había sentido muchos años atrás cuando el telegrama sobre la muerte de George llegó a su habitación. Quemó la tarjeta en el fregadero, pero el olor a plástico derretido se extendió por la casa y las palabras ardientes le vinieron a la memoria. Kyle, Vincent, Corbin. Pasaron otros 3 meses. Por la tarde, cuando las cigarras discutían con el ruido de los aparatos de aire acondicionado, unas furgonetas negras entraron en el patio. Los hombres de negro se dispersaron por el perímetro. El primer golpe de la culata del rifle destrozó el cristal de la sala de estar. Naomi gritó de sorpresa y Evelyn encendió la lámpara del escritorio, como si la luz pudiera repeler la tormenta. Pero la tormenta se precipitó, ahogando las lámparas y las voces, y los ató a ambos, obligándolos a arrodillarse en el pasillo. Así comenzó la noche que la región recordaría como la toma ejecutiva ilegal. El interrogatorio duró 2 horas. Noemí no sabía de qué la acusaban. Le mostraron fotos con firmas falsas, la amenazaron con borrar sus logros académicos y cerrarle la puerta de la Facultad de Medicina. Evelyn observó cómo el miedo se convertía en acero en los ojos de su hija y supo que era su turno de desenterrar algo que se había prometido a sí misma que nunca diría desde lo más profundo de su memoria. A las 3 de la mañana los subieron a ambos a furgonetas. El capataz dijo que los estaban llevando a un lugar seguro para mayor aclaración. Pero Evelyn sabía que esa noche ya les habían asignado roles, y los roles se llamaban caras desaparecidas. Mientras la furgoneta avanzaba ruidosamente por la autopista, repetía para sí misma los 3 nombres como si fuera una oración, para no olvidar el orden correcto y no tachar su destino con un desliz accidental de la lengua. 6 horas más tarde fueron llevados a un hangar abandonado en las afueras. Las fuerzas especiales, cambiando sus uniformes por otros de protección química, crearon un auténtico comité examinador, polígrafo, descargas eléctricas y simulación de estrangulamiento. A Evelyn le pidieron que entregara el archivo y firmara un acuerdo de confidencialidad. Ella respondió con silencio. Entonces los verdugos dirigieron su atención a Noemí, y todo lo bueno que había en esa gente se filtraba al cemento junto con el sudor y las bromas cínicas. En el segundo que Evelyn oyó crujir las articulaciones de su hija, finalmente reconoció. El jardín de ayer, el té de jazmín y los cachorros que ladraban eran un pasado que nunca regresaría sin un precio. El precio es por nombrar nombres. Continuemos nuestra historia. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. El foco híbrido cayó al suelo. La oscuridad total se lo tragó todo por un momento, y entonces la voz de Evelyn la cortó como una espada. Pero lo que ocurrió después solo lo saben quienes la oyeron susurrar bajo el eco metálico del pasillo. Cuando los electrocardiogramas se quedaron sin sonido, el sargento Matthews dio un paso atrás como si una aguja y una colchoneta estuvieran iluminando sus costillas ardientes. Levantó la palma de la mano en señal de que debía detenerse. En lugar de fuego de ametralladora, el hangar se llenó con el goteo constante de agua de una tubería. El silencio era porcelana frágil y todos comprendían que el más leve crujido lo rompería en pedazos muy afilados. Evelyn bajó la cabeza, ocultando su temblor. Recordó las instrucciones de George. Si es necesario, digan los nombres. Ellos abrirán las puertas, incluso si hay cemento alrededor. Pero ella misma no esperaba la reacción que causaría la combinación Kyle, Vicente, Corbin.
Estos eran los nombres de 3 oficiales que dirigieron la operación secreta Wind-Cutter a finales de los años 70. Durante esos años, el gobierno probó sustancias psicotrópicas en activistas estudiantiles y utilizó escuadrones de la muerte para limpiar testigos bajo el pretexto de una represión espástica de disturbios masivos. Evelyn fue una de las enfermeras obligadas a registrar los resultados mientras George, el sargento Matthews, exhaló. «Oh, Dios mío, no deberíamos tocarlos. No tenemos permiso para objetos de nivel Corvain». El operador de la ametralladora extendida dejó caer el cargador en estado de shock. ¿Cómo es que la anciana conoce estos códigos? Un susurro comenzó en el pequeño grupo que se secó instantáneamente. Alguien mencionó la sección 9 de Charlie. Alguien más, el informe del Senado. Las amenazas flotaban en el aire como una cortina. Evelyn notó que un hombre con un traje de buceo negro y sin insignias apareció frente a él. Caminaba sin hacer ruido, pero todo el grupo parecía moverse detrás de él. ¿Están confirmados los nombres?, preguntó ignorando a Noemí, a quien finalmente le dieron un poco de agua. «Confirmado», respondió Matthews. «¿Qué hacer con ellos?» «Arréglalo», dijo el hombre. «Entregar en el bloque central y llama al agente Brooks». El nombre Brooks le golpeó el oído a Evelyn. Andrew Brooks alguna vez dirigió el laboratorio donde la drogaban y le tomaban lecturas de EEG. También falsificó el certificado de defunción de George para que no fuera necesaria una investigación. Encontrarlo significaba una cosa: salvación o destrucción. Naomi susurró apenas audible: «Mamá, ¿qué pasa?» «Todavía estamos respirando», respondió Evelyn. «No está mal ya». 2 soldados levantaron con cuidado a las mujeres, les quitaron las ataduras de plástico y llenaron el suelo con miradas asustadas. Parecía como si a la madre y a la hija les hubieran concedido una amnistía temporal. No las golpearon ni las interrogaron, solo las llevaron apresuradamente por pasillos iluminados por lámparas que zumbaban como langostas. En una habitación espaciosa, con una pared de espejos, estaban sentados en sillas. Sobre la mesa solo había una carpeta de color amarillo pálido. A través del cristal se podía ver un grupo de figuras hablando en lenguaje de señas. Evelyn notó el traje y el cabello recogido en un moño del oficial de protocolo, un símbolo invisible del veneno oficial. Brooks entró. El cabello gris hacía que su rostro pareciera una imagen grabada del pasado. No se sentó, sino que permaneció de pie, apoyando las palmas de las manos sobre la mesa. «Señora Johnson», comenzó, usando el apellido que había tomado de su marido, «ha cometido un grave error». «Es un error permanecer en silencio», respondió. Brooks entrecerró los ojos. «Y aún así permaneciste en silencio durante 40 años». Evelyn miró a Naomi, quien parecía confiada, aunque sus manos todavía temblaban. Entonces Evelyn habló: «Me quedé callado porque creía que tu mundo nos olvidaría y nos dejaría solos. Pero viniste por mi hija. Eso significa que tienes miedo». Brooks chasqueó los dedos. Uno de los guardias sacó una grabadora de voz. «Kyle». «Vicente». «Corbin», repitió. «Informe de prueba del Wind-Cutter, sitio de Siena Creek, 247 heridos, 49 de ellos menores de edad. 3 firmas aprobaron la operación. Estas firmas no son tuyas, Andrew, pero tú eres el guardián». Brooks miró hacia abajo. «Se enfrenta a cargos de traición», continuó en voz baja. «Destrucción de datos clasificados, sabotaje, pero hay una salida. Dame el medallón». Contiene un casete de audio con la señal original debajo de un inserto de yeso. Si elimino esto de la agenda, ambos serán enviados a casa. Una pequeña y brillante gota de sudor rodó por su sien. Era cierto, el medallón efectivamente ocultaba una grabación en miniatura de las conversaciones entre los oficiales antes de que se lanzara la toxina. Evelyn lo llevó alrededor de su cuello durante décadas, olvidándose por completo de él hasta que se vio obligada a recordarlo. «No», dijo ella, «nos dejarás solos solo cuando yo decida que es el momento». Los siguientes minutos transcurrieron en un silencio gélido. Brooks finalmente emergió con los dedos apretados en puños. Cuando la puerta se cerró, Evelyn se volvió hacia su hija. «¿Lo oyes? Lo sostenemos hasta que cometemos un error». Naomi tragó saliva y asintió débilmente.
Sus hombros temblaban, pero sus ojos brillaban con una determinación que le recordó a Evelyn la mirada que George le había dado antes de la última marcha. Afuera se oyó un ruido de bisagras de puerta. Alguien había irrumpido en la entrada técnica. La alarma no sonó, como si el propio sistema se hubiera acobardado. 3 personas vestidas de civil irrumpieron en el local, 2 hombres y una mujer, armados pero sin marcas de identificación. «Somos nuestros», susurró rápidamente la mujer. «Soy la detective Lucía Méndez del Departamento de Policía de Charlotte. Te están preparando para la eliminación. Tenemos que irnos». Uno de los hombres, delgado y con gafas, se presentó. «Richard Doyle. Trabajé en su granja de servidores. Tengo copias de los registros de acceso». Evelyn miró atentamente. Estaba mintiendo el detective, pero el tiempo se acababa. Ella asintió. Detrás del espejo empezaron a moverse figuras y en ese mismo instante una bomba de humo cayó en la habitación. Una espesa niebla gris oscurecía la luz. La visibilidad se redujo al alcance de la mano. Afuera sonó una sirena, indicando que después de todo, alguien había activado la alarma. Pero Lucía los condujo a través de un pasillo lateral hacia un paso subterráneo de cables de servicio. Mientras corrían, Doyle explicó: «Encontré a quien te arrestó. La operación se financia con el presupuesto negro del Comité de Armonización Interna. Allí también aparecen los nombres de esos 3 oficiales. Si publicamos los datos, habrá una investigación del Senado». Evelyn agarró el relicario. «Una investigación no será suficiente», respondió. «Necesitamos mantener nuestra atención hasta que destruyan la evidencia». Doyle asintió. «Tengo acceso a un servidor internacional de registros de derechos humanos. El tráfico pasa por la red diplomática. No podrán interceptarlo todo». El corredor subterráneo los condujo al patio trasero del almacén. «Aire húmedo u olor a libertad». Naomi tosió, cubriéndose las costillas. A lo lejos, más allá del campo, el amanecer de la mañana ardía como ámbar desportillado. «Mamá», susurró Naomi, «estoy listo». Evelyn tomó su mano. «Entonces vámonos, que el pasado pague en su totalidad cada lágrima que dejamos en ese hangar». 40 minutos después llegaron a un motel abandonado junto a la carretera. El techo se hundía, pero los números en las puertas aún eran legibles, del 1 al 15, como los capítulos desgastados de la vida de otra persona. Allí esperaba un tercer aliado, Grayson Miller, un paramédico veterano que Evelyn conocía desde los años 70. Su camuflaje ahora era civil, pero su porte seguía siendo militar. «Pensé que no ibas a salir», dijo, guardando el rifle en el estuche de su guitarra. Sobre la mesa, iluminada por una única lámpara, había una computadora portátil, un escáner portátil y una pila de mapas antiguos. Lucía conectó la unidad flash de Doyle. En la pantalla aparecieron carpetas, cada una etiquetada con una fecha, un código de departamento y en la esquina un cartel de peligro radiactivo. Naomi, después de haber tomado un analgésico, se inclinó ligeramente sobre el teclado. «Aquí hay registros de dosis de neurotoxinas», se le quebró la voz. «Aquí están las tablas de distribución de personal y, oh Dios mío, la lista de sujetos intolerantes, adolescentes con alergias que fueron utilizados como grupo de control». Doyle miró hacia abajo. «Vi números, pero no nombres». Evelyn besó a su hija en la cabeza. Todo lo que creían que era un secreto se convertirá en una acusación. En ese momento, Grayson estaba comprobando el perímetro. Notó el reflejo de unos faros en la carretera lejana, un todoterreno blanco sin matrícula. De repente, todas las luces del motel se apagaron, como si alguien hubiera desenchufado la corriente del mundo. Susurró en la radio: «Visítanos». Lucía sacó su arma y se paró en la puerta. «Los datos están siendo copiados», advirtió Doyle. «Necesitamos otros 7 minutos». Naomi se quitó la mochila del hombro y sacó un pequeño botiquín de primeros auxilios que era un eco de su sueño de convertirse en médico militar. Miró a su madre. «Cualquier herida se puede controlar con presión y respiración, y el miedo se puede dosificar con fe». Evelyn asintió. Sacó de su bolsillo un chip con el logo del Laboratorio de Resonancia Magnética. En esta llave se encuentran muestras de secciones de tejido de las víctimas de Wind Cutter. Se ven
quemaduras microscópicas debajo del lente, una señal indeleble de la toxina. Esto es suficiente para evitar que la Fiscalía del Distrito se salga con la suya. Se oían disparos fuera de la ventana. Grayson se desplomó en la puerta. Drones, metal plástico, fuego a distancia. Tienen balas de goma, pero impactan en las articulaciones con precisión. La granada aturdidora entró volando estrepitosamente. Un rugido y una llama blanca atravesaron la oscuridad. Noemí corrió hacia su madre. El impulso golpeó a Evelyn en los oídos. El mundo se llenó de un mar blanco resonante. A través del ruido se pudieron distinguir gritos. «¡Traigan a los porteadores! ¡Está con el medallón!». Cuando recuperé la visión, el motel estaba en llamas. El techo estaba cubierto de chispas. Grayson permaneció inmóvil y su pecho no se elevaba. «Estaba cerrando la ventana», susurró Lucía. Las balas dieron en el corazón, las lágrimas brotaron del rostro de Evelyn, pero ella no las dejó fluir. Doyle arrancó el disco duro de la computadora portátil. Los datos están respaldados, pero la copia en la nube todavía se está transfiriendo. «Entonces tenemos que distraerlos», dijo Evelyn. Recordó la salida trasera que conducía a un camino bordeado de árboles. Lucía proporcionó fuego de cobertura, disparando ráfagas cortas. Los drones chillaban y rebotaban contra las paredes como abejorros locos. Naomi llevaba el disco duro debajo de su chaqueta como si fuera un bebé. Evelyn, el medallón, presionándolo contra su pecho. Al borde del terreno del motel había un autobús escolar oxidado. La puerta estaba atascada, pero Doyle hizo un gesto con el destornillador y cedió. Dentro había olor a tela podrida y gasolina. Los tres subieron. Lucía cerró la puerta tras ella y subió al asiento del conductor. «¿Está funcionando?», preguntó Evelyn. «Hay una batería de un jeep vecino», respondió el detective. «Suficiente para recorrer una milla». Mientras el motor tosía, Evelyn miró el motel en llamas. En ese momento, su dolor se convirtió en una cuenca de piedra. La rabia se derramó en ella y ella le dio un nombre: justicia. El autobús se sacudió y se desplazó por un camino rural. Las palas de un helicóptero golpeaban el cielo. Los persiguieron. «No tenemos ninguna oportunidad en la carretera», gritó Lucía a través del ruido. «Hay un antiguo pozo de alcantarillado debajo del puente. Abandonamos el autobús y pasamos al metro». Naomi se mantuvo firme, agarrando el disco duro. Doyle miró el mapa, temblando. «Hay una lista de salidas de respaldo. Si tenemos suerte, llegaremos a las comunicaciones subterráneas de la universidad. La policía no irá allí sin una orden judicial». Evelyn acarició el relicario. «Al final del túnel te contaré lo que hay dentro, pero tengan cuidado. Esto no es solo una evidencia, es una crónica impactante de tortura infantil sancionada por el Estado». El autobús avanzó a toda velocidad en la noche, perseguido por una bandada mecánica de sirenas y focos. Y con cada latido de su corazón, Evelyn escuchó la voz de George. «Prometimos a los muertos que recordaríamos sus nombres». Ahora recordaba 3 y estaba a punto de decir miles más. El río fluía bajo el puente como un cordón de mercurio, reflejando los destellos rojos de las sirenas. Lucía dirigió el autobús hacia un soporte de hormigón, frenó y salieron. Una puerta metálica en el cuerpo del soporte ocultaba un hueco de servicio para antiguas tuberías de agua. Doyle sacó la cerradura oxidada con una palanca y el aire frío de la mazmorra se los tragó. La escalera de caracol conducía hacia abajo. En el 6º escalón, el agua goteaba desde una válvula con fugas, dejando marcas oxidadas. Evelyn fue la primera. Cada paso era un pago de una deuda con el pasado. Naomi llevaba el disco duro en una bolsa impermeable. Lucía iba en retaguardia, sosteniendo la pistola. «La señal se perderá», señaló Naomi, «pero la transmisión ya no se podrá detener». Doyle envió el archivo a 4 nodos extranjeros. «Aunque nos pillen», añadió Doyle, «no borrarán las firmas de los agentes de la grabación. Ahora el tiempo está de nuestra parte». A 15 metros de profundidad salieron a un túnel donde los cables de comunicación corrían por las paredes como fibras nerviosas. Lucía los condujo hacia la derecha. «Hay una conexión con el laboratorio de la universidad. Más adelante pueden salir por la sala de calderas».
Ocultaremos el ruido de los aficionados con nuestros pasos. En el camino se oía el sonido de botas, perseguidores. Doyle lanzó una bomba de humo. La mina se llenó de una niebla lechosa y los fugitivos se disolvieron en ella, como en un sueño fantasmal. Una hora más tarde estaban subiendo otra escalera. El gancho de bloqueo tuvo que ser cortado con una sierra para metales. Al caer, el aire crujiente del patio de mantenimiento del campus salió disparado. Eran las 4 de la mañana, en el laboratorio abandonado del departamento de química. El olor de los reactivos se mezclaba con el sudor y el miedo. Naomi conectó la unidad a la antigua terminal de trabajo. Aquí puedes realizar una copia de seguridad en cinta magnética. Nadie buscará tal arcaísmo. Doyle ayudó. Lucía vigilaba en el pasillo. Evelyn encontró una caja de batas de laboratorio y le puso una a su hija para ocultar la sangre en sus mangas. El silencio se rompió con un tono de llamada, antiguo como de otro siglo. El teléfono de Lucía vibró. Ella miró la pantalla y su rostro se puso pálido. «Este es mi superior, el capitán Randolph», susurró. «Murió en una explosión de coche hace 2 días». El teléfono volvió a sonar. Lucía encendió el altavoz. Una voz electrónica ronca dijo: «Entregue los materiales y recibirá inmunidad. Última advertencia». Hubo un segundo de silencio. Luego la señal se cortó. Un reflector brilló en la ventana. Estaban peinando el campus. Lucía bajó el teléfono. «Tienen acceso a los canales policiales». «Estamos rodeados». Evelyn cerró los ojos, apoyándose contra la fría pared. Recordó cómo en el invierno de 1977 se encontraba en un pasillo similar después de una fuga de gas y escuchó los gritos de los estudiantes. En ese momento le pareció que la salvación era una ilusión. Hoy tenía una hija a la que no podía renunciar. «Terminaremos de copiar», dijo con firmeza. «Y luego necesitamos un lugar público donde las armas los disuadan. Corte, iglesia, cualquier habitación donde haya demasiados testigos». Noemí miró a su madre. «Conozco el lugar. Sala conmemorativa en el museo de la ciudad. Esta mañana se celebrará allí una ceremonia de entrega de premios para jóvenes científicos. La mitad de la prensa del estado estará allí». «¿Cómo llegamos allí?», preguntó Doyle. «A través del túnel colector bajo el museo. Participé en una reparación de ventilación voluntaria la primavera pasada. Recuerdo el mapa». Lucía sonrió. «Entonces, guíame el camino». Copia completada. Naomi escondió la cinta en un cilindro de laboratorio y lo selló con lacre del laboratorio de química. Evelyn se puso una chaqueta encima de su bata. Salieron del campus por el patio trasero, saltaron la valla y entraron en la alcantarilla. El olor era penetrante, pero el túnel estaba vacío. Lucía caminaba con una pistola, Doyle con una linterna. El agua turbia salpicaba bajo nuestros pies, como el recuerdo de un vino olvidado. Media hora más tarde, el túnel conducía al sótano del museo. La puerta estaba cerrada magnéticamente, pero Doyle había conectado un generador de pulsos. Código centenario. Se trata de una autorización de emergencia universal que permite a las instalaciones culturales abrir las puertas durante un incendio, hacer clic. La puerta se abrió. Subieron al primer piso. El salón estaba decorado para la ceremonia. Manteles blancos, gradas, escenario, micrófonos. Ya se estaban reuniendo periodistas e invitados trajeados. Evelyn inhaló el aroma de café y barniz, el aroma de discursos formales. «Necesitamos una transmisión en vivo», susurró Naomi. Evelyn se ajustó el medallón. «No necesitamos una transmisión en vivo. Necesitamos un testigo vivo». Ella subió al escenario y con un gesto detuvo al presentador. «Lo siento», dijo por el micrófono y la sala quedó en silencio. «Tengo que contarte sobre un nombre que consta de 3 palabras». Los focos la cegaban, pero ella veía filas de rostros, jóvenes, viejos, negros, blancos. Sintió la sangre latiendo en sus sienes. «Kyle, Vicente, Corbin». Un grito resonó en todo el pasillo. Alguien reconoció los nombres. En ese momento, las fuerzas de seguridad aparecieron en las puertas traseras. Pero antes de que pudieran dar un paso, Naomi encendió el proyector y aparecieron imágenes del archivo en la pared, rostros azules de adolescentes con goteos intravenoso, firmas de oficiales, protocolos. Los invitados quedaron boquiabiertos. Las cámaras en manos de los reporteros inmediatamente dispararon sus flashes.
Los oficiales estaban perplejos. Cualquier disparo realizado allí habría sido registrado por docenas de lentes. Lucía levantó su placa de detective. Ordeno a todos que permanezcan donde están. Ante sus ojos hay pruebas contra el Comité Nacional. Ustedes son testigos. La sala quedó en silencio, como si hubiera una tormenta. Alguien le pasó el micrófono a Evelyn. Habló de George, de los estudiantes, de la noche en el hangar, de cómo el dolor puede permanecer bajo la piel durante un siglo. Sus manos temblaban, pero su voz sonaba tranquila. Cada párrafo es un clavo en el ataúd de los secretos. Noemí se quedó cerca, conteniendo las lágrimas, y cuando desapareció la última fotografía, la sala estalló en gritos. Algunos lloraron, otros llamaron a la fiscalía. Los oficiales levantaron las manos, entregando sus armas. Las cámaras grabaron la capitulación. Evelyn sintió que el pesado medallón se volvía liviano. El tiempo había levantado la carga, aunque dejaba cicatrices. 3 días después, la ciudad se vio envuelta en una tormenta. Los periódicos salieron con rayas negras. El programa secreto BTRS ha sido desenmascarado. La pesadilla documental de los laboratorios gubernamentales. El fiscal general del estado anunció la creación de una comisión especial. El senador Clements, nombrado en los documentos como supervisor de fondos, ha renunciado. Las noticias regionales mostraron imágenes de la ceremonia, donde Evelyn pronunció 3 palabras y las fuerzas especiales se congelaron como estatuas de sal. En las afueras, en un pequeño hospicio, bajo la luz cegadora del televisor, los viejos manifestantes de los años 70 gritaban. Su verdad finalmente había atravesado el cemento de las mentiras. Evelyn y Naomi fueron puestas bajo custodia en una casa de campo en el marco del programa de protección de testigos. Doyle testificó, y Lucía también, recibiendo una suspensión temporal para evitar presiones. Las autoridades arrestaron a 4 líderes del Comité de Armonización Interna y un juez federal emitió órdenes de deportación para algunos de los participantes del experimento que estaban escondidos en el extranjero. Pero lo más importante ocurrió en silencio, en el parque de la ciudad, donde antes había un claro vacío. Ha aparecido un jardín conmemorativo. Fue fundada por estudiantes y voluntarios. En el centro del jardín había un estanque redondo rodeado de rosas. Cada uno de ellos fue plantado en memoria de una víctima del programa Windcutter. Las placas de bronce estaban grabadas con nombres, originales, reales, restaurados de revistas descoloridas. La inauguración del jardín fue todo un acontecimiento. Los periodistas se agolparon alrededor, pero Evelyn evitaba las cámaras. Quería escuchar el susurro del viento, no los flashes de las cámaras. Ella se estaba parada junto al agua, mirando los rayos del sol bailar sobre la superficie. Noemí, que llevaba un abrigo largo azul, se acercó y tomó el brazo de su madre. «Estaría orgulloso», dijo. «George siempre soñó con un lugar donde el dolor se convierte en un brote», respondió Evelyn. Naomi sacó una vieja cinta de archivo de su bolsillo. La comisión solicitó el original. «¿Estamos regalando?» «Sí», asintió Evelyn, «pero dejemos que las copias vivan en las cicatrices de la red hasta que el mundo vuelva a olvidarlo». Grayson Miller emergió de detrás de los rosales. «No, estaba enterrado». Pero fue el hermano del muerto, Harry, quien trajo la bandera que Grayson había guardado después del servicio. Lucía y Doyle le echaron una mano y le ayudaron a enderezar la lona sobre el estanque. En el borde de la bandera, una bala atravesó la sangre, un monumento al precio. «Permíteme», dijo Evelyn y tocó la tela. Esta bandera ondeaba sobre un hospital en Camboya cuando sacaban a los heridos. Desde entonces ha visto mucho. Que cubra también a estos muertos. Las familias de las víctimas estaban entre la multitud. Algunos trajeron velas, otros rezaron en silencio. Cerca de la entrada del parque, voluntarios recogieron firmas para un proyecto de ley de compensación para las víctimas de experimentos ilegales. A la hora del almuerzo, se había recolectado lo suficiente para llevar el asunto a una reunión del Senado estatal. Evelyn notó las cámaras de televisión a lo lejos y se volvió hacia Naomi. «Le dimos a la gente un gancho de izquierda hacia la verdad. Ahora tenemos que soportar toda la lucha hasta que suene el gong». Naomi sonrió a pesar del cansancio. «La gran ronda se acerca, mamá. Pero hoy hemos eliminado la primera capa de óxido».
Un mes después, el tribunal abrió audiencias públicas. Las paredes de la sala de reuniones temblaron por la cantidad de gente. Los abogados de los oficiales intentaron cuestionar la autenticidad de los documentos, pero la confirmación protocolar de los archivos entregada por Naomi y Doyle fue impecable. El medallón pasó por una caja de cristal, la película se desenrolló en un proyector antiguo y se escuchó la voz de Kyle. Estamos actuando según el plan aprobado, sin testigos. Los jueces observaron cómo la boca de Vincent se aflojaba en la pantalla mientras se reía, imaginando a los adolescentes muriendo en silencio sin quejarse. Fue la risa la que enterró sus carreras. La defensa exigió que se excluyera la grabación de audio, pero el juez, golpeando su mazo, declaró: esta cinta ha sido sometida a un examen independiente y su origen ha sido confirmado. La galería de la sala estalló en aplausos. La gente lloraba y se abrazaba. Evelyn, sentada en la primera fila, sintió que cada gota de tiempo pasada con miedo se convertía en una bendición. Durante el descanso, el fiscal se acercó a ella. Dijo: no soy un hombre religioso, señora Johnson, pero a veces el destino habla a través de las voces de quienes han sufrido. Su susurro fue más fuerte que cualquier frase. Ella respondió: este no es mi susurro. Este es el susurro de sus nombres. 2 años después, no, 2 primaveras después, no es el tiempo lo que importa, sino el color de los tilos en el callejón. Ese día, la primera rosa blanca floreció en el centro del jardín, signo de reconciliación. Evelyn se sentó en el banco, la manta calentándole las rodillas. En mi regazo está el libro de Naomi. El libro se titulaba 3 palabras que trajeron de vuelta el amanecer. En las primeras líneas, la hija escribió: cuando una madre pronuncia nombres que los asesinos temen, el mundo tiene la oportunidad de renacer. Los lectores dijeron que fue una confesión que hizo que el corazón latiera más fuerte que un reloj. Pero Evelyn no buscaba confesiones. Observó cómo los escolares caminaban y cómo los padres explicaban a sus hijos por qué era importante el monumento. Y recordé el jardín cerca de la iglesia, el olor de las rosas y la risa de los niños. En un mundo que intentó borrar los nombres, ha crecido un nuevo jardín, donde cada nombre es un brote. En la colina lejana brillaban las luces de un estudio de televisión. Se transmitió un debate sobre la ley de compensaciones, pero Evelyn no pensó en eso. Inhaló el aroma de mayo, escuchó el canto de los pájaros y permitió que el silencio sanara los últimos cortes de su alma. Por fin, susurró. No había nadie detrás de ella con un arma. Solo el viento levantó el pétalo y lo llevó hacia el cielo azul claro. La sesión de otoño del Senado estatal duró más de lo habitual. 5 días de debate, 48 enmiendas, 12 intentos de retrasar la votación. Pero cada noche los miembros del comité regresaban a casa y leían las cartas de los sobrevivientes. Las cartas llegaban por cientos, la letra torcida de los niños, los amplios gestos de los veteranos mayores, las líneas pulcras de los estudiantes de medicina. Cada uno te pide reconocer el dolor y nombrar las fechas. El 6º día, las galerías se abrieron al público. Evelyn, apoyada en su bastón, subió los escalones de mármol, sintiendo su corazón latir al ritmo de la marcha. Naomi caminaba a su lado, sosteniendo un maletín con un proyecto de ley firmado sobre compensación y un fondo conmemorativo para las víctimas del programa Wind-Cutter. Doyle y Lucía se unieron, ambos con trajes, sus rostros serios pero sus ojos brillantes. Cuando el presidente declaró el quórum, la sala quedó en silencio. La votación se realizó electrónicamente, pero los números se mostraron a la antigua usanza, en un tablero encima del presidium. Luces rojas, no. Luces verdes, sí. Durante los primeros segundos, el color rojo fue dominante. Alguien en la baja habitación contuvo la respiración. Evelyn agarró su bastón como si fuera un bastón de oración. Y de repente una luz roja se apagó y se puso verde. Luego el segundo, el tercero. Una cadena de cambios comenzó a desarrollarse, como si la conciencia de los legisladores fuera despertando uno por uno. El resultado salió como un suspiro. 51 a favor, 47 en contra. Hubo aplausos. Evelyn no aplaudió. Cerró los ojos y se apoyó en el hombro de su hija. Un silencioso gracias voló hacia las altas bóvedas.
El orador anunció: la ley ha sido aprobada. Se crea un fondo de $120 millones y la Junta de Educación incluye la historia del programa Winkotter en el curso obligatorio de Historia Moderna. Después de la reunión, el veterano senador se acercó a Evelyn. Voté en contra en la primera lectura. Tus palabras las escuché en la noche. Los nombres me mantuvieron despierto. Evelyn respondió: cuando los nombres no te dejan dormir, significa que todavía están vivos. En el invierno de ese mismo año, en el jardín conmemorativo, se publicó el primer número de la revista El Amanecer después de 3 nombres. Los escolares se reunieron para la presentación. Naomi realizó un recorrido, mostrando carteles y contando historias de las víctimas. Lucía supervisó un nuevo programa de capacitación policial sobre ética de intervención. Doyle creó un archivo abierto donde cualquiera podía leer los documentos del experimento Winkotter. Por la noche, a la entrada del jardín, Evelyn colocó un farol de cristal oscuro. El cristal estaba grabado con Kyle, Vincent, Corbin, nombres que se convirtieron en el amanecer. El fuego dentro de la linterna ardía suavemente, y por mucho que soplara el viento, no se apagaba. El cristal estaba hecho de cuarzo de laboratorio, el mismo que antaño absorbía los gritos de los sujetos de experimentación. Ahora, el cuarzo reflejaba la luz de los vivos. Alrededor de la linterna crecían rosas jóvenes. Eran rojos como la sangre y blancos como la absolución. La gente vino, tocó los pétalos y susurró sus propias historias. El parque se ha convertido no solo en un monumento, sino en una escuela de memoria. Evelyn observó cómo una niña de unos 8 años sacaba un cuaderno de su bolsillo y anotaba los nombres de las víctimas. La muchacha miró a la anciana y preguntó: ¿se olvidarán alguna vez estos nombres? Evelyn se inclinó. Solo si lo permitimos, pero no lo permitiremos, ¿verdad? La niña sonrió y asintió. Luego colocó un pequeño pájaro de juguete, símbolo de la libertad, junto a la linterna, y Evelyn se dio cuenta. La historia vive mientras se cuenta. Al amanecer, Evelyn regresó a casa. En el jardín cercano a la antigua iglesia, las primeras campanillas de invierno brotaron de la tierra seca. Colocó su bastón junto al banco, se arrodilló y enterró la semilla de rosa que había traído del jardín conmemorativo. «Duerme bien, George», dijo. «Tus nombres se han ido». El cielo estaba pintado de nácar y el día prometía un nuevo capítulo, sin secretos y con memoria, como el sol detrás de las nubes. Evelyn se puso de pie, sintiendo que incluso las rodillas viejas dolían de manera diferente cuando el mundo se volvía más honesto. Ella caminaba por el sendero en el que las gotas de rocío brillaban como espejos. Detrás de ella, el jardín respiraba, regalando al mundo el aroma de futuras rosas, plantadas con nombres que una vez hicieron que los hombres armados se congelaran. Ahora bien, estos nombres dieron al mundo el aliento de vida